Muy bien, muy buenos días, Dios los bendiga. Vamos a hacer una recapitulación de este tema porque es muy importante no perder de vista el centro de todo lo que venimos exponiendo. Realmente es un trayecto desde Adán y Eva hasta Apocalipsis, pero lo que estamos identificando aquí es el plan de Dios para multiplicar a los que han de ir a la gloria, y ese plan viene trabajando desde el principio, y vamos a tocar así como un repaso. Y la creación, empezamos con la obra de Dios, una obra perfecta. Cuando creó el Edén, creó al hombre, a la mujer, y los puso a reinar y multiplicarse sobre esa creación perfecta. El hombre era perfecto, no había absolutamente ni un ápice de imperfección. Bueno, ahí empieza el plan de Dios. Luego aparece el enemigo, y el enemigo trae una oposición, y desde ahí caminan simultáneamente, paralelamente, tanto el plan de Dios como la oposición. Y esto es lo que queremos resaltar, que el plan de Dios se viene cumpliendo por su victoria sobre el enemigo y sobre la oposición. Este enemigo es el diablo. Él es el promotor, el que alienta toda oposición. Y él empezó allá antes de que la tierra fuera creada. Él quiso ser igual a Dios, quiso tener un trono igual a Dios, quiso recibir la misma gloria que Dios tenía, pero él era una criatura, él era creado, y creador nada más hay uno. Entonces el pecado de la codicia entró en él, y Dios lo expulsó, lo echó fuera de su plan y lo puso aparte. Al final lo mandó aquí a la tierra. Y cuando Dios hace esta obra perfecta de llevar criaturas perfectas a su imagen y semejanza, esta criatura todavía era superior al diablo. Entonces el enemigo se propuso destruir esta huella, esta imagen, esta presencia de la creación perfecta de Dios, la máxima perfección en una criatura que es a su imagen y semejanza. Dios empieza su obra de restauración. Bueno, ahí conocemos cómo el diablo engañó a Adán y Eva, los sedujo, los cautivó con la mentira, y logró que el pecado entrara en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hasta este día nosotros estamos cargando, aunque ya recibimos a Cristo y Cristo nos ha restaurado a la comunión, a iniciar de nuevo una relación que se rompió allá en Adán y Eva. Él empezó esa obra de restauración, y bueno, ellos empezaron a multiplicarse, pero los hijos de Adán y Eva tenían que decidir aceptar ser restaurados a la gloria de Dios, porque ahora ellos tenían una naturaleza enemiga de Dios. Todo ser natural, su naturaleza es enemistad con Dios.
porque es la naturaleza del diablo. Bueno, Dios empieza a restaurar al hombre, y Adán y Eva fueron los primeros restaurados mediante la fe en aquel que habría de venir y cumpliría toda la voluntad de Dios. Sería perfecto, pero además Él pondría su vida en rescate para pagar toda desobediencia, toda rebelión, fruto de ese pecado que entró en la naturaleza del hombre. Entonces Dios les presentó a Cristo, y les presentó a Cristo a través de una imagen de un cordero, y les dijo: es necesario que ese que va a venir muera como un sacrificio expiatorio, para hacer con su sangre expiación. Expiación es pasar tu culpa a alguien que no tiene la culpa, y ese alguien pagará con su vida. Eso fue lo que Dios les explicó a Adán y Eva. El que ha de venir hará expiación por la culpa de sus pecados. Y ellos entendieron como nosotros lo hemos entendido. Igual, nunca ha habido otro evangelio, nunca ha habido otro plan de salvación, y Dios es el que se encarga de hacerlo resplandecer en el corazón, en el entendimiento, en la voluntad de cada ser humano. El que no recibe a Cristo, no es que a Dios le haya faltado algo para lograrlo, no lo recibe porque no quiere esa reconciliación, esa amistad, esa relación personal con Dios. No lo quiere y no lo acepta. Bueno, ellos entendieron el plan de Dios para la salvación, y Dios les dijo un acto, un ritual. Dijo: quiero conocer su fe. Vayan, traigan un cordero, sacrifíquenlo delante de mí, derramen su sangre, quítenle la piel y háganse unas túnicas. La Biblia dice que Dios le hizo túnicas de pieles al hombre, porque esas túnicas hablaban de la víctima que había muerto, y ellos lo hicieron y mostraron su fe interior por un acto exterior. Y así vivieron ellos sus cientos de años, más de 900 años, vivieron vestidos de túnicas de pieles. ¿Por qué? Porque ese era el testimonio como cristianos, y no había nada escrito, no había la Biblia, los predicadores. Dios personalmente se encargó de mostrarles esto. Luego ellos se levantan como la continuación del plan de Dios, aunque el enemigo opositor quiso detenerlos. Y vemos el segundo acto en Caín y Abel. Abel también recibió el mensaje de Dios y el testimonio de sus padres. Y Abel, cuando llegó el tiempo de presentar una ofrenda, escogió de las ovejas, de lo más gordo de ella, de los primogénitos, y trajo una ofrenda a Dios. Era la figura del cordero, pero igual, ahí está el enemigo, Caín. Caín es la figura humana, representa él todos los hombres que se oponen al plan de Dios. Pero Dios levantó un sustituto, Set. Set también fue un hombre de fe, y Set levantó la corriente de los que son de fe, pero simultáneamente la corriente de los que no son de fe, como Caín,
fue creciendo y hubo enemistad, y así como Caín mostró su odio hacia el que tenía el testimonio de Dios públicamente, así se ha llevado a cabo esta oposición. No hay amistad entre el plan de Dios y los que se alinean con la corriente de Caín o de Satanás. No puede haber amistad. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno puede dar frutos malos. Así es la manifestación desde aquel tiempo. Aquí lo que quiero que no perdamos de vista es que este plan de Dios, y a pesar de la oposición, Dios sigue hablándoles a las personas. Nosotros los cristianos venimos a ser instrumentos útiles, santificados y dispuestos para toda buena obra. Bueno, en ese aspecto nosotros vemos lo que Dios ha cumplido, y Dios no ha permitido que su plan se detenga a través de los siglos, las generaciones, las culturas, las lenguas. Dios se ha propuesto llevar este mensaje de salvación, este plan de salvación a todo ser humano que Él mismo le da el ser cuando está en el vientre de su madre. Y Dios le da el ser a esa criaturita que empieza su gestación con el único propósito de llevarlo a la gloria. Y le permite nacer, pero lo dota de una libre voluntad de disponer. Si Él quiere entrar en el plan de Dios, de ser rescatado, de ser restaurado, de ser integrado a la familia de los hijos de Dios, de los hijos que irán a la gloria, cada ser humano imprescindiblemente tendrá que tomar una decisión. Y Dios nos da una vida para elegir cada instante, cada situación, cada circunstancia. Él nos da una oportunidad de hacer la paz con Dios mediante la sangre del Cordero, la sangre que quita nuestra culpa para echársela a Él sobre sí mismo. Por eso el dicho coloquial dicen, es que prepararon un chivo expiatorio. Y es verdad, porque esa persona a quien le llaman el chivo o el cordero expiatorio llevará la culpa de otro y sufrirá el castigo que él no merece. Bueno, eso es la obra de expiación, sacrificio de expiatorio, de quitarte a ti la culpa y tú lo aceptas, traspasar tu culpa a Él, porque Él ya anticipadamente ya dio su vida a cambio de la tuya. Tu parte y la mía solo es aceptarlo, recibirlo, permitir que Él cumpla su plan en mi vida de vivir una vida reconciliada y restaurada con Dios, una relación personal. Un hombre que no ha aceptado a Cristo no tiene una relación con Dios. La Biblia claramente lo dice, que a todos los que le recibieron a Cristo, a todos los que creen en su nombre como el Cordero expiatorio, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra parte es recibirlo para que Dios haga nacer una relación eterna, sellada, jamás se perderá y se caerá. Por eso el pacto de Dios es que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Bueno, este es el plan del cual estamos hablando. Y el plan de Dios es que eso se multiplique como una buena semilla. Cada corazón se convierte en una semilla que va a dar fruto, como la espiga del trigo. Una sola vida puede multiplicarse por toda la descendencia espiritual, y es lo que hemos estado viendo. Una multiplicación que viene de una descendencia espiritual, que Dios puebla la tierra con ellos. Nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. El plan de Dios. Prospera el plan de Dios. Esa es la nueva naturaleza cuando recibimos a Cristo. Somos dotados de la naturaleza de Cristo y un espíritu poderoso como es el mismo Dios Padre, el mismo Dios Hijo, en espíritu levantando su presencia, produciendo su obra, produciendo sus frutos, sus deseos, sus principios, todo haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque la carne para nada es de provecho. El espíritu es el que da vida. Ahí viene el plan de Dios desde aquellos días. Entonces, después de Set, vino el diluvio. Y los hombres se corrompieron tanto que le dolió a Dios su corazón de haber creado al hombre. Esa es la figura de que el hombre odia la comunión, el compañerismo con Dios, el hombre natural. Pero Dios dejó ahí un vestigio de Él en nosotros como nuestro Creador. Se llama la conciencia. La conciencia de que la vida depende de alguien que la da y que la quita. Y la conciencia le habla al hombre que tiene un creador. Y la conciencia quiere estar en paz con ese creador. Y Dios apela a la conciencia del hombre para redarguirlo, para guiarlo al arrepentimiento, para que acepte esa expiación, para que quiera tener una relación personal con Dios. Esa es la obra de Dios, de buscar al pecador. Y cuando Dios se levanta en nuestras vidas como creyentes, Dios nos convierte en un testimonio fehaciente de esa reconciliación, rehabilitación, más bien la palabra apropiada es regeneración, nacidos de nuevo, una nueva creación que nació de nuevo en nuestro corazón. Bien, así fuimos viendo. Después vimos cómo Jacob y su familia, 70 personas, descendieron a Egipto, y allá Dios continuó su plan con estas 70 personas, y estuvieron 430 años allá, y Dios llevaba su plan en ellos, ¿verdad? Jacob es de los que vinieron de la familia de Noé. Bueno, pero después Dios levanta una figura muy sobresaliente. En los primeros capítulos de esto expusimos la vida de Abraham y Sara. Bueno, Jacob fue nieto de Abraham y Sara, pero Abraham y Sara eran descendientes de la familia de Noé, que se salvaron en el arca después del diluvio. Todas esas obras portentosas, sí, nos llama mucho la atención, y es mucho lo que hemos aprendido y que se nos ha enseñado a través de tantos eventos maravillosos que están relatados
Pero aquí vamos siguiendo un hilo que se llama el plan de Dios desde el inicio de la creación, con el propósito de que nosotros querramos entrar en esa obra que nos toca vivir en estos días. El plan de Dios, la oposición y tu respuesta. Son tres elementos que van caminando en la exposición de este tema. Entonces, estando ahí en Egipto, se levantó una gran oposición a través de Faraón, ¿verdad? El rey de Egipto, aborreciendo este pueblo que era preferido, que era protegido, que era tenía un sustento, un abrigo, y realmente vino el mismo espíritu en Faraón que el espíritu que tuvo Caín. La familia, el pueblo de los hebreos, así se les llamó a esta descendencia mientras vivieron en Egipto, los hebreos. Y después, como Jacob, cabeza de este pueblo, Dios, cuando Jacob aceptó el plan de Dios, Dios lo llamó Israel, como llamando la atención: eres un nuevo hombre, y en este nuevo hombre yo voy a continuar las promesas que hice a Abraham, a Isaac tu padre y a ti mismo, que haría de ustedes una gran nación y que serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar en multitud. Bueno, Israel es el hombre de Dios. Jacob es como tú y como yo, que éramos en nuestra antigua vida, y ya no somos más Jacob, somos Israel, el Israel de Dios, donde Dios va levantando su obra, su plan, sus testimonios. Bien, entonces Dios continúa su plan a liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Cuando se cumplieron aquellos 430 años, Dios visitó a Israel poniendo a Moisés al frente de este pueblo, y a través de él empezó a alentar salir de Egipto. Ellos, en un sentido, aunque eran extranjeros en Egipto, pero tenían una vida igual que la de los egipcios. Y cuando Dios envía a este líder poderoso y le entrega hechos portentosos, maravillas sobrenaturales, señales, convenció al pueblo que el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, era el Dios que venía por ellos para llevarlos a una vida prometida, en una tierra prometida, donde ya no vivirían como los egipcios, vivirían como el Israel de Dios, un pueblo nuevo, ya no esclavo, libre, como nosotros cuando aceptamos a Cristo. Vivimos en la libertad que Cristo nos dio, libertad del pecado, libertad de Satanás. Entonces somos libres para servir a Dios como el pueblo de Israel. Dios continúa su plan a liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia y dándoles la victoria sobrenatural al cruzar el Mar Rojo en seco. Dios literalmente abrió el mar en dos partes y puso el agua como muros a cada lado. Y ellos, así lo describe la Biblia, que pasaron el Mar Rojo en seco. Y cuando Faraón y su ejército quisieron alcanzarlos para regresarlos a la esclavitud, Dios los sepultó, aquella oposición, y rompió las cadenas, y eres libre para vivir para mi plan. Y ese es el llamado que Dios hace a un cristiano cuando recibe a Cristo. Ya eres libre. Yo he roto las cadenas del pecado en tu vida.
las cadenas de Satanás. No vuelvas tú otra vez a tu antigua vida. Levanta tus ojos y miren tus párpados hacia lo que tienes adelante, dice en Proverbios. Entonces, el cristiano debe ser consciente que Dios lo liberó o lo libertó para vivir para Él, en libertad. La oposición continúa ahora, y la oposición viene desde adentro. Este es un término nuevo que es lo que vamos a ver a partir de hoy. Dice, la oposición viene, estábamos viendo que siempre, desde que empezamos en Adán y Eva, la oposición vino de afuera, un enemigo externo, pero esto es algo que debemos entender y aprender, que adentro de la obra de Dios surge oposición al plan de Dios. Es decir, increíblemente, de los que son de Dios, llegará un momento en que ellos ya no quieren ir más viviendo en la voluntad de Dios y empiezan a mirar a una rebelión, a una oposición, y se levantan contra Dios, el nombre de Dios, contra su obra y contra los que llevan la obra. Bien, eso vamos a ver ahora, que la oposición se presenta desde adentro por el rechazo del propio pueblo de Dios al negarse a entrar a la vida prometida en la tierra de Canaán. O sea, la tierra prometida hablaba de una vida que Dios quería producir en ellos. Dejar atrás como un sueño, como algo ficticio, su vida que habían llevado en Egipto. Y que lo único real era la vida que Dios tenía para ellos, en un territorio aislado de aquel mundo egipcio. Bien, Faraón buscó una manera, vamos a ubicarnos en el punto todavía donde estamos viendo la última oposición de Faraón, para continuar con este punto. Faraón buscó una manera extremosa de parar el proceso de multiplicación y mandó a los egipcios que echaran al río Nilo a todo hijo varón nacido de los israelitas. ¿Verdad? Esa fue su orden. Y mandó a las parteras que cuando vieran un hijo varón, pues lo echaran en el río Nilo y que muriera. Funcionaría este sistema. En Éxodo 12:37 se nos dice que cuando los judíos salieron de Egipto, iban como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños, lo cual posiblemente pudiera ser una cantidad de por lo menos de 1.5 a 2 millones de personas adultos. Bueno, así eran los censos de Dios en Israel. Contaban solamente los varones de 20 años para ir a la guerra, hasta la edad de 60. A los adultos o mayores de 60 no los llamaban a la guerra, terminaba su servicio militar, por decir así. Entonces, si contamos que cada uno de estos hombres tenía un padre y una madre, y tuviera por lo menos un hijo, pues ya podemos multiplicar 600,000 por 3, sumados a los 600,000 hombres de a pie. Bueno, son posibilidades, el dato que nos da, y así es la realidad. Como ahorita vamos a ver otro censo, cuando Dios mandaba que se hiciera un censo a su pueblo, contaban los varones. Bueno, pero lograron los egipcios
exterminar este pueblo llamado por Dios Israel, ¿no? Habían entrado alrededor de 600,000 cuando entraron, me desubiqué. Aquí están contando 600,000 de a pie y dice, sin contar a los niños. Bueno, entonces lo más importante es que Faraón no pudo exterminar esta descendencia de Jacob, y ellos salen para empezar el plan de Dios, la multiplicación. Estas familias, hombres, mujeres, niños, serían un testimonio que Dios quería levantar en una nación para que fuera así como dice en Mateo, creo que es Mateo 6, donde dice que vosotros sois la luz del mundo. Porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerla debajo del almud, sino en el candelero, para que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios vuestro Padre. Ese era el plan de Dios a nivel de nación. Un candelero que brillara ante las naciones, para que las naciones vieran las buenas obras de este pueblo. Y por estas obras que eran guiadas y mandadas por Dios, ellos glorificaran al Dios y las naciones se convirtieran al Dios de los hebreos, o al Dios ahora de los israelitas. Entonces, hoy en día, ese pueblo se suspendió, Dios le quitó literalmente el privilegio, porque ellos fallaron como hijos de Dios o como pueblo de Dios, ya no quisieron vivir así. Cuando el Señor Jesucristo vino, habían pasado 400 años sin que Dios les revelara nada nuevo. No había habido profetas que les hablaran nada a partir de lo que el último profeta Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, les había revelado Dios. Y pasaron 400 años de silencio. Ellos tenían esas generaciones que vivían en la tierra prometida y que eran llamados para ser el pueblo de Dios. Ellos habrían de ser probados por la palabra de Dios. Y Dios los encomendó a su palabra, así como dijo Pablo: os encomiendo a la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificarlos y para darles herencia con los que son de Dios. Bueno, 400 años de silencio, viene el Señor Jesucristo y ellos estaban, la mayoría estaban apartados, entregados a la idolatría de las naciones vecinas, su cultura, su religión. Bueno, entonces, a partir del Señor Jesucristo, Dios levantó otro pueblo, les quitó, pero ya no una nación de raza y de sangre, sino un pueblo espiritual que se llama la Iglesia. Y Dios continuó este plan no en una nación sola o en una región. Su iglesia la multiplicó, porque es el plan de Dios, en muchas congregaciones cristianas, viviendo desde el día de los apóstoles hasta ahora. Ese es el plan de Dios para la multiplicación. Las iglesias, no la iglesia. La iglesia se conoce como el pueblo completo de Dios, que son de Dios, que Dios mora en ellos. Pero cuando habla de las iglesias, son comunidades o congregaciones cristianas en una misma ciudad, en un mismo pueblo, en una misma nación, multitud
de congregaciones que se llama Iglesia Cristiana Cada Congregación. Y vemos multiplicada esta obra. En esa congregación, no importa que aquí en el mismo municipio donde está nuestra iglesia haya quizás cientos de iglesias, porque este es un municipio muy grande y esta es una región, ¿verdad?, que tiene muchas ciudades conectadas, ¿verdad?, entre sí. Entonces, no importa que en esta misma ciudad haya cientos o quizá miles de congregaciones cristianas, la figura de la multiplicación. Y en cada iglesia local, Dios va a cumplir todo el plan de sus escrituras, todo. Dios trabaja en cada iglesia local. Y en cada iglesia local está compuesta por familias que tienen una cabeza, una esposa que se identifica con la labor de Dios y que la transmiten a los hijos. Ahí está el plan de Dios de multiplicarse. Una iglesia local puede multiplicarse en miembros, en familias, en niños, en jóvenes, matrimonios jóvenes, adultos, obreros, predicadores, misioneros. Cada iglesia local, Dios levantando su plan de multiplicación. Cada familia también. No importa que la multiplicación no se lleve a cabo a través de familiares. No, Dios no está sujeto a que si los familiares quieren aceptar el plan de Dios, no. Personas que no pertenezcan al gremio de la familia pueden ser amigos, vecinos, compañeros de trabajo, desconocidos que Dios te puede poner delante de ellos, pero Dios está obrando su plan de multiplicación. Y al ver hacia atrás, debemos nosotros registrar o imprimir en nuestro corazón que Dios está trabajando, que Dios no ha cesado su plan y que tú estás llamado a multiplicarte en tu familia o como alguien personal. A veces el esposo está compartiendo la palabra a alguien que su esposa no lo conoce, pero este hombre de Dios está compartiéndole a una familia. Bueno, así Dios hace que la multiplicación se inicie desde lo individual a lo familiar, a la iglesia local y a las iglesias de todo el mundo. Es maravilloso. En estos días, los pastores fieles a esta visión y a este plan están acelerando su actividad evangelística, porque las señales están manifestándose, hablándose que el Señor venga por segunda vez, y con Él el arrebatamiento de todos los cristianos serán llevados al cielo, y los que no recibieron a Cristo se van a quedar para sufrir un tiempo como jamás ha tenido la humanidad. Ese tiempo la Biblia le llama la gran tribulación. Saben que no va a haber ni un cristiano viviendo, ni quien predique, ni quien ore por ellos, ni quien les ayude a iniciar a conocer a Dios. Los que se queden con lo que recibieron decidirán si quieren recibir a Cristo o si no quieren recibir a Cristo. Bueno, yo he guardado todas mis notas, mis apuntes, mis escritos, y mi idea es que mientras yo esté aquí en esta vida, compartirlos, usarlos con esa visión, pero si Cristo viniera en cualquier momento y alguien quisiera buscar en mi computadora, ahí encontraría mucho, y así va a ser.
Los que se queden van a andar buscando que se queden y quieran recibir a Cristo para no ir al infierno. Y todos los que se queden, si no reciben a Cristo, van a recibir una marca en su frente, donde el gobierno que esté vigente en ese tiempo, un gobierno mundial, va a tener el control de los alimentos, de la economía, de las medicinas, de todo, de la religión. Y el que no quiera recibir su marca no va a poder comprar, no va a poder conseguir alimentos ni medicamentos. Es tremendo que alguien no quiera recibir a Cristo, porque la Biblia dice que con Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz de la palabra de Dios, la luz del llamado de Dios, la luz de los principios de Dios, la luz de la vida eterna. Bueno, es lo que estamos enfocando para tratar de resaltar o enfatizar este aspecto de la multiplicación. No es el propósito de decir, es que ya son tantos los cristianos, es que ya son muchos los cristianos. Bueno, pues mucha gente quizás se convierta a Cristo, o quizás se aferre más a su religión, porque no quiere ser parte de los cristianos. Pero aquí lo que debemos resaltar es que la obra es de Dios, que Dios está llevando ese plan y que el cristiano es llamado a entrar en el plan de Dios. La multiplicación es a través de los que reciben a Cristo. Y vamos a ver aquí cuando me desubico en los eventos. Aquí hay un nuevo censo, 40 años después que salieron de Egipto. Y son los 40 años que Dios esperó que una generación de su pueblo de adentro empezó a levantar una rebelión contra su Dios y contra su pueblo. Es increíble, pero un creyente que en determinado momento empieza a decidir por lo que el mundo le ofrece, él empieza por menospreciar lo que Dios le ofrece. Y se va dando cuenta que es un peso lo que Dios le ofrece, y no quiere saber nada de lo que Dios le ofrece, porque toda su atención está en alcanzar lo que el mundo le ofrece. Y llega un momento en que ya no quiere ser identificado y empieza a sacar de su corazón sus pensamientos naturales, de su mente natural, de su incredulidad y de su reserva que él guardó hacia Dios, y empieza a alimentar una oposición en su corazón. Y si vieran cómo cunde esa oposición en cristianos que desechan lo que Dios les ofrece y quieren guardar lo que el mundo les ofrece. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores. O amará a uno y menospreciará a otro. Así es. Entonces, vamos a leer esta cita, Números 26, 1 y 2. ¿Puedes leerme? Sí. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel,
de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Sí, es el mandamiento. Aquí ya habían pasado 40 años, ya estaban cerca de entrar a la puerta de la entrada. Brincamos ahí mismo, en el mismo capítulo 26, el versículo 51. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Sí, 40 años después. Y Dios guardando la multiplicación, a pesar, en esos 40 años, lo vamos a ver ahorita, es cuando se manifestó esta oposición desde adentro, al grado de que no quisieron, le dijeron a Dios, nos morimos aquí en el desierto. Bueno, Dios ahora está contando, después de esa rebelión, todavía 600,000 hombres de 20 años arriba. ¿Se extinguió? No, porque el plan de Dios es guardar esa multiplicación. 600 granos de trigo. Bueno, vamos a leer 62 al 65, ahí mismo, el mismo capítulo. 2 al 65. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Sí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sí. Vamos a hacer una pausa aquí, para no alargar tanto este video. ¿Hacer la pausa?